Hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones, bienvenidos a un nuevo video más de Leyendo con el Doctor Luis. Yo soy el Doctor Luis David Polanco, médico y cirujano general. Como ven en pantalla, estamos leyendo la normativa 017, que es la guía para la atención clínica de las enfermedades y accidentes más comunes de la infancia, mejor conocido como el IEP hospitalario. Vamos a leer el capítulo número 5. Así que les recomiendo que se vayan a dar una vueltecita por el capítulo número 1, 2 y 3 y 4. El capítulo número 5 es neumonía asociado a ventilador mecánico. Los objetivos de este tema son establecer una definición clínica y de laboratorio para neumonía asociada a ventilador, proporcionar las medidas para prevenir la neumonía asociada a ventilador, promover el uso racional de los antibióticos. Definición. Es la neumonía que tiene lugar en un paciente que lleva más de 2 días en ventilación mecánica y el día en que se diagnostica el evento, el ventilador estaba puesto ese día o el día anterior. Si el paciente se ingresó o fue transferido en ventilación mecánica, el día de la admisión se considera el día 1. Para una neumonía asociada a ventilador, la fecha del evento es la fecha en que el primer criterio utilizado para el diagnóstico de infección por neumonía se produjo por primera vez dentro de los 7 días del periodo de ventana. Para precisar la definición de neumonía, existen criterios clínicos, radiológicos y de laboratorio, en dependencia de la edad del paciente. Estos criterios deben servir como guía para llevar a cabo la vigilancia hospitalaria, pero no deben condicionar el juicio clínico y la atención individualizada de los pacientes. Dispositivos de expansión del pulmón como respiración intermitente de presión positiva, PIP o IPPB, nasal, presión expiratoria final positiva PIP y la presión positiva nasal continua en las vías de CPAP no se consideran ventiladores por no ser entregado a través de traqueotomía o intubación endotraqueal. En esta tabla vemos los criterios para el diagnóstico de neumonía asociada a ventilador en el menor de 1 año de edad. Los criterios clínicos, el empeoramiento del intercambio gaseoso, por ejemplo, de saturación de oxígeno, por ejemplo, saturación menor de 94%, mayores requerimientos de oxígeno o un aumento de la demanda de ventilación y al menos tres de los siguientes: inestabilidad de la temperatura, leucopenia menor de 4.000 o menor de 4.000 leucocitos o leucocitosis mayor de 15.000 el leucocito. Y desviación a la izquierda mayor del 10% de banda en biometría hemática. Aparición de esputo purulento o cambios en las características del esputo o aumento de las secreciones respiratorias o aumento de la necesidad de expiración. Apnea, taquipnea, aleteo nasal con retracción de la pared torácica o aleteo nasal con quejido. Sibilancia, estertores o ronco. Tos, bradicardia menor de 100 latidos por minuto o taquicardia mayor de 170 latidos por minuto. Los criterios radiológicos, pacientes sin enfermedad cardíaca o pulmonar subyacente que en las imágenes radiológicas presenta al menos una de las siguientes: infiltrado nuevo o progresivo y persistente, consolidación, cavitación, neumatocele. En los pacientes con enfermedad pulmonar subyacente o cardíaca, uno o más de los hallazgos anteriormente mencionados deben estar presentes en dos o más pruebas de imagen. Los criterios de laboratorio, al menos uno de los siguientes: organismo identificado en la sangre, organismo identificado en el líquido pleural, organismo identificado mediante aspiración endotraqueal, cultivo positivo de secreciones de vías bajas mínimamente contaminado, lavado bronquioalveolar o muestra de cepillado distal protegido, presencia de bacterias intracelulares en mayor o igual del 5% de la célula de lavado bronquialveolar o bacterias en el gran de lavado bronquialveolar. Biopsia con evidencia de neumonía, examen histopatológico con al menos una de las siguientes evidencias de neumonía: formación de absceso o focos de consolidación con una intensa acumulación de polimorfonucleares en los bronquiolos y alveolos. Evidencia de invasión del parénquima pulmonar por hifas fúngicas o pseudohifas. Identificación de virus, bordetela, legionela, clamidia o micoplasma en secreciones respiratorias o tejido o por pruebas microbiológicas no basadas en el cultivo que se realizan con fines diagnósticos o de tratamiento. Criterios para el diagnóstico de neumonía asociadas a ventilador en el mayor de 1 año de edad y menores o iguales a los 12 años de edad. Criterios clínicos: al menos
tres de los siguientes, ¿verdad? A diferencia que acá lo que mencionaba, ¿eh? Al menos tres de los siguientes, pero vamos a ver cuál es la diferencia. Fiebre mayor de 38 grados o hipotermia o menor de 36 grados, leucopenia menor de 4.000 o leucocitos o leucocitosis mayor de 15.000 leucocitos y desviación a la izquierda mayor del 10% de banda en la biometría hemática. Aparición de esputo purulento o cambios en las características del esputo o aumento de las secreciones respiratorias o aumento de la necesidad de aspiración. Aparición o empeoramiento de la tos o disnea, apnea o taquipnea, estertores o sonidos respiratorios bronquiales, empeoramiento del intercambio gaseoso, por ejemplo, desaturación de oxígeno, por ejemplo, saturación menor del 94%, mayores requerimientos de oxígeno o un aumento de la demanda de ventilación. Criterios radiológicos, pacientes sin enfermedad cardíaca o pulmonar subyacente que en las imágenes radiológicas presenta al menos uno de los siguientes. Infiltrado nuevo o progresivo y persistente, consolidación o cavitación. En los pacientes con enfermedad pulmonar subyacente o cardíaca, uno o más de los hallazgos anteriormente mencionados deben estar presentes en dos o más pruebas de imagen. Y criterios de laboratorio, al menos uno de los siguientes. Organismo identificado en la sangre, organismo identificado en el líquido pleural, organismo identificado mediante aspiración endotraqueal, cultivo positivo de secreciones de vías bajas mínimamente contaminado, lavado broncoalveolar o muestra de cepillado distal protegido, presencia de bacterias intracelulares en mayor o igual al 5% de las células de lavado broncoalveolar o bacterias en el grande lavado broncoalveolar. Biopsia con evidencia de neumonía, examen histopatológico con al menos una de las siguientes evidencias de neumonía. Formación de abscesos o focos de consolidación con una intensa acumulación de polimorfos nucleares en los bronquiolos y alveolos. Evidencia de invasión del parénquima pulmonar por IFA, fúngica o pseudoIFA. Identificación de virus por Bordetella, Legionella, Clamidia y Micoplasma en secreciones respiratorias o tejidos o por pruebas microbiológicas no basadas en el cultivo que se realizan con fines diagnósticos o de tratamiento. Los criterios para el diagnóstico de la neumonía asociada a ventilador para niños inmunocomprometidos de cualquier edad. Paciente inmunocomprometido tiene al menos uno de los siguientes, ¿verdad? Fiebre mayor de 38 grados Celsius o hipotermia menor de 36. Aparición de esputo purulento o cambios en las características del esputo o aumento de las secreciones respiratorias o aumento de la necesidad de aspiración. Aparición o empeoramiento de la tos o disnea, apnea o taquipnea, estertores o sonidos respiratorios bronquiales, empeoramiento del intercambio gaseoso, por ejemplo, de saturación de oxígeno, saturación menor del 94%, mayores requerimientos de oxígeno o un aumento de la demanda de ventilación, hemoptisis y dolor pleurítico. Los criterios radiológicos, pacientes sin enfermedad cardíaca o pulmonar subyacente que en las imágenes radiológicas presenta al menos uno de los siguientes. Infiltrado nuevo, progresivo y persistente, consolidación, cavitación, neumatoceles en lactantes menores o iguales de un año de edad. En los pacientes con enfermedad pulmonar subyacente o cardíaca, uno o más de los hallazgos anteriormente mencionados deben estar presentes en dos o más pruebas de imagen. Al menos uno de los siguientes en los criterios de laboratorio. Organismo identificado en sangre, organismo identificado en el líquido pleural, organismo identificado mediante aspiración endotraqueal, cultivo positivo de secreciones de vías bajas mínimamente contaminado, lavado broncoalveolar o muestra de cepillado distal protegido, presencia de bacterias intracelulares en el mayor o igual al 5% de las células del lavado broncoalveolar o bacterias en el grande lavado broncoalveolar. Biopsia con evidencia de neumonía, examen histopatológico con al menos una de las siguientes evidencias de neumonía, formación de abscesos o focos de consolidación con una intensa acumulación de polimorfos nucleares en los bronquios o alveolos, evidencia de invasión del parénquima pulmonar por IFA fúngica o pseudoIFA, identificación de virus, bordetelas, legionelas, clamidias o micoplasmas en secreciones respiratorias o tejidos o por pruebas microbiológicas no basadas en el cultivo que se realizan con fines diagnósticos o de tratamiento. Identificación de cándida en la sangre o esputo, aspirado endobronquial, eh, lavado broncoalveolar o cepillado distal protegido. Evidencia de hongo de espécimen mínimamente contaminado del tracto respiratorio inferior, por ejemplo, en el lavado broncoalveolar o cepillado distal protegido mediante una de las siguientes: examen microscópico directo, cultivo positivo por hongo, prueba de laboratorio de diagnóstico diferente del cultivo.
Nota, los pacientes inmunocomprometidos son aquellos con neutropenia, recuento absoluto de neutrófilo o recuento total de glóbulos blancos menor de 500, leucemia, linfoma, VIH con CD4 menor de 200 o esplenectomía. Aquellos en la fase inicial post-trasplante con quimioterapia citotóxica o con altas dosis de esteroides, por ejemplo, mayores de 40 miligramos de prednisona o su equivalente, mayor de 160 miligramos de hidrocortisona, mayor de 32 miligramos de metilprednisolona, mayor de 6 miligramos de dexametasona y mayor de 200 miligramos de cortisona al día durante más de 2 semanas. Veamos acá el tratamiento. Ojo, ¿verdad? Algunas consideraciones especiales para el diagnóstico de neumonía asociada a ventilador son, uno, los resultados de los cultivos que no pueden ser utilizados para cumplir con la definición de neumonía asociada a ventilador y organismos excluidos son los siguientes. Flora respiratoria normal, flora oral normal, flora respiratoria mixta, flora oral mixta o flora oral alterada u otros resultados similares que indican aislamiento de flora comensal de la cavidad oral o del tracto respiratorio superior. Los siguientes organismos, al menos a menos que sean aislados a partir de cultivos de tejido pulmonar o líquido pleural. Cándida, especie o levadura no especificados en otras categorías, especie de cándida aislada de esputo o de muestras de aspirado endotraqueal combinados con un hemocultivo de cándida. Pueden ser utilizados para satisfacer las definiciones en pacientes inmunocomprometidos. Especies de estafilococos coagulasa negativa, especies de enterococos. Tampoco incluye los siguientes patógenos respiratorios asociados a la comunidad: blastomisis, histoplasma, coccidioides, paracoccidioides, criptococos y neumocitis. El CDC, al definir los criterios de laboratorio, recomienda el uso de puntos de corte según el tipo de muestra y no solo el crecimiento para definir como positivo los cultivos. En el momento de la realización de esta guía y debido a los límites de laboratorio de las instituciones, se consideran positivos también los cultivos cualitativos según las definiciones expuestas. Esta recomendación se sustenta en diferentes referencias bibliográficas que demuestran que los cultivos cuantitativos no son superiores a los cualitativos en la reducción de la mortalidad. La estancia en la unidad de cuidados intensivos, el tiempo de ventilación mecánica y la tasa de cambios de antibióticos en pacientes con neumonía asociada a ventilador. Acá vemos una tablita donde vemos el tipo de muestra y los valores. Tejido pulmonar mayor de 10 a la 4 unidades formadoras de colonias, gramos por tejido. La muestra obtenida por broncoscopía, lavado bronquialveolar mayor de 10 a la 4. Lavado bronquioalveolar protegido mayor de 10 a la 4, cepillado distal protegido mayor de 10 a la 3. En muestra no broncoscópica a ciega, mini lavado bronquialveolar mayor de 10 a la 4, cepillado distal protegido a ciegas mayor de 10 a la 3 y aspirado endobronquial mayor de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. El aspirado endotraqueal es el método más sencillo y menos agresivo de obtener secreciones respiratorias en los pacientes intubados. Los cultivos cualitativos tienen una alta sensibilidad, pero su valor predictivo positivo es bajo. Los cultivos cuantitativos tienen márgenes de sensibilidad y especificidad muy amplios. La mayor especificidad se obtiene empleando un punto de corte de mayor de 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por ml, aunque el CDC recomienda un punto de corte más sensible pero menos específico de mayor de 10 a la 5. Algunos laboratorios realizan cultivos semi-cuantitativos, positivo crecimiento leve, 2 cruces de crecimiento y o 3 cruces de crecimiento abundante, considerando positivos solo aquellos cultivos en crecimientos moderados y abundantes. Los cultivos cuantitativos y semicuantitativos en el momento de la redacción de esta guía no están ampliamente establecidos en el hospital, por lo que el cultivo cualitativo se ha incluido como un criterio de laboratorio útil en el diagnóstico de neumonía asociada a ventilador. Esta recomendación se basa en la evidencia de que los cultivos cuantitativos no son superiores a los cultivos en la reducción de la mortalidad, la estancia en la unidad de cuidados intensivos, el tiempo de ventilación mecánica y la tasa de cambios de antibióticos en pacientes con neumonía asociada a ventilador. Y además el alto valor predictivo negativo, 94% de esta técnica en el diagnóstico de neumonía asociada a ventilador. Las muestras obtenidas por broncoscopías presentan buena sensibilidad con una especificidad cercana al 80%, mejorando mucho estos resultados mediante la investigación de microorganismos intracelulares de lavado bronquialveolar, pero en general no está ampliamente disponible y puede originarse retrasos en el diagnóstico de los pacientes. Las muestras no broncoscópicas son técnicas menos invasivas que las otras broncoscópicas y no precisan de personal tan específicamente entrenado. Presentan resultados similares a las técnicas broncoscópicas, principalmente
principalmente en las afecciones bilaterales difusas y en la afectación de los lóbulos inferiores. Las técnicas invasivas son difíciles de aplicar de forma rutinaria, especialmente en el paciente pediátrico. El costo-beneficio para fines diagnósticos es difícil de valorar debido a que el diagnóstico de neumonía asociada a ventilador no existe un estándar de oro. La etiología bacteriana, los gérmenes causantes de neumonía asociada a ventilador, depende principalmente de la patología de base del paciente, el uso previo de antibióticos, de la flora de cada unidad y del momento de aparición de la neumonía. En pacientes adultos es frecuente encontrar una etiología polimicrobiana, pero eso no es constatado en niños, ¿verdad? Con objetivos clínicos y de tratamiento, la neumonía asociada a ventilador se clasifica en precoz, menor de 5 días, debida a gérmenes de la vía respiratoria arrastrados durante la intubación. Estreptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, aunque también es posible encontrar Staphylococcus aureus, meticilino sensible, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, especies de Enterobacter, Proteus y Serratias marcenses, con sensibilidad habitual a los antimicrobianos, aunque cada vez es más frecuente encontrar gérmenes multiresistentes a la neumonía asociada a ventilador en las neumonías asociadas a ventilador precoz. Las tardías es cuando son mayor o igual a 5 días, ¿verdad? Suele estar causada por Pseudomonas aeruginosa y otros gran negativos como Klebsiella, Enterobacter, Acinetobacter multiresistente y Estafilococo aureus, meticilina resistente. En las neumonías de aparición tardía es común que el germen implicado sea un bacilo gram negativo multiresistente a los antimicrobianos, principalmente con la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido, incluyendo carbapenémico, carbapenemasas, perdón, lo cual limita el empleo de esquemas de tratamiento empírico basado en monoterapia y doble terapia inicial si no se cuenta con una muestra que pueda aislar la bacteria para posterior corrección del esquema terapéutico basado en los resultados del cultivo. El tratamiento antibiótico, actualmente no existen guías pediátricas de consenso para el tratamiento de la neumonía asociada a ventilador. El tratamiento antimicrobiano empírico de los casos que cumplan la definición de ventilación bueno, olvidé las siglas ahí, deben basarse en los análisis periódicos de los aislamientos obtenidos en la unidad de salud. No deben utilizarse protocolos de tratamiento basados en los resultados de otros países o de otras unidades de salud en vista que el comportamiento de la resistencia bacteriana a los antimicrobianos está relacionado con patrones de tratamiento empírico no actualizados y principalmente en la ausencia de programa de uso racional de los mismos. En los pacientes en los que no existe un riesgo alto de que el germen implicado sea una bacteria multidrogoresistente, debe valorarse el uso de monoterapia. En caso contrario, suele ser frecuente el uso de 2 o más antibióticos de amplio espectro dirigidos frente a dichos gérmenes. En los pacientes inmunocomprometidos se debe valorar añadir terapia antifúngica y en pacientes con discapacidad neurológica que tengan un alto riesgo de neumonía asociada a la aspiración o a la traqueotomía. Deben cubrirse gérmenes anaerobios. Una vez aislado el germen causante de la infección, debe modificarse la terapia antimicrobiana lo más precozmente posible. No existe consenso sobre la duración de la terapia antimicrobiana, pero estas infecciones en los pacientes pediátricos, ¿verdad? Principales factores de riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica y estrategias para prevención. La neumonía asociada a la ventilación es el resultado de la aspiración de los organismos del tracto orofaringio y en menor grado del tracto gastrointestinal. Muchos pacientes hospitalizados experimentan un cambio en los organismos que colonizan la orofaringe en las primeras 48-72 horas, pasando de una población de gérmenes, principalmente gram positivo, a una que pueden incluir gram negativos resistentes. Los pacientes ventilados son especialmente susceptibles a esta alteración en la flora debido al contacto directo con los dispositivos respiratorios y fuentes de agua potencialmente contaminadas. Actualmente los principales factores de riesgo de la neumonía asociada a ventilador en los niños incluyen el uso de opiáceos para la sedación, el bloqueo neuromuscular mantenido, el uso de nutrición enteral, la terapia previa con antibióticos, las técnicas utilizadas para la aspiración endotraqueal y la reintubación, los cambios de circuito de ventilador, el reflujo gastroesofágico, la estenosis traqueal o subglótica, el estado nutricional deficiente, la prematuridad, ser lactante pequeño o tener una edad superior a 10 años y los problemas
problemas de trauma o cirugía. Los factores de riesgo para neumonía en los niños difieren de los adultos en gran parte debido a diferencias en la anatomía y el estado inmunológico. Los tres factores de riesgo más destacados en la edad pediátrica para el desarrollo de la neumonía asociada a ventilador, que son las inmunodeficiencias, la inmunosupresión y el bloqueo neuromuscular mantenido. Las principales medidas de prevención y control. La forma más eficaz de prevenir la aparición de neumonía asociada a ventilador se basa en la aplicación de un protocolo de medidas preventivas probadas que aumenten la seguridad de los pacientes. Las más importantes son medidas preventivas para impedir la transmisión horizontal paciente a paciente, uso de alcohol gel con glicerina para la antisepsia de manos antes y después de ponerse los guantes o antes y después de la manipulación del objeto y dispositivos conectados al paciente. Uso de guantes al entrar en contacto con el paciente, manipular secreciones o los dispositivos directos de la ventilación, catéter, guías, tubo endotraqueal, dado que los guantes se colonizan, deben descartarse al momento de finalizar el procedimiento y atención a ese paciente. Medidas racionales relacionadas con el paciente. Elevar la cabeza de la cama a 35-45 grados si es posible, minimizar la sedación, evaluar diariamente la capacidad del paciente para respirar por sí mismo para valorar retirar el ventilador lo antes posible. No realice rutinariamente aspiraciones por el tubo endotraqueal y cuando sea imprescindible no instile solución salina fisiológica para succionar. Las indicaciones para realizar succión incluyen secreciones visibles o audibles, tos o aumento del trabajo respiratorio, desaturación y bradicardia debido a las secreciones. También se recomienda después de la fisioterapia respiratoria la instilación de suero salino. No debe ser parte del cuidado rutinario para la inspiración de secreciones. Sí puede utilizarse para limpiar la sonda entre aspiraciones y evitar reintroducir los patógenos de la vía aérea. Una buena hidratación del paciente y la frecuente movilización es la mejor herramienta para evitar secreciones espesas. Proporcionar el cuidado bucal para todos los niños. Cada hora, humedezca la boca con compresas empapadas en solución salina fisiológica cada hora y según sea necesario, proteja los labios con vaselina. Para los bebés y los niños menores de 6 años de edad con diente, además, cada 12 horas cepillar los dientes con el cepillo de diente pequeño, suave y pasta dental con flúor, succionar el exceso de pasta de diente para no enjuagar la boca. Para los niños mayores de 6 años de edad con dientes, además, cada 12 horas lavar los dientes con el cepillo de dientes pequeño, suave y pasta dental con flúor, succionar el exceso de pasta de diente, pero no enjuagar la boca. Enjuagar la boca con clorexidina al 1%, irrigar con una jeringa o limpiar la mucosa oral con un hisopo. Succione el exceso de solución, pero no enjuague la boca con agua. Utilizar por lo menos 30 minutos después de cepillar los dientes. Medidas relacionadas con la organización y conocimiento. La unidad de cuidados intensivos debe elaborar un plan en relación a las medidas preventivas y organizar el personal en relación al cumplimiento efectivo de las mismas. La sola transmisión del conocimiento acerca de estas medidas no cambia la realidad ni hace que el personal actúe para cambiar sus hábitos o malas prácticas. Es responsabilidad del jefe de la unidad apelar por el cumplimiento de un plan preventivo y correctivo de medidas que requieren constante monitoreo e implicación de todo el personal de la unidad en cuanto a los resultados obtenidos. Medidas relacionadas con los dispositivos de asistencia respiratoria. Drenar la condensación del circuito del ventilador cada 2 a 4 horas y antes de volver a colocar al paciente. Cambiar el circuito del ventilador solamente si está visiblemente sucio o no funciona. Los dispositivos de asistencia respiratoria son descartables y deben utilizarse uno por paciente. La incidencia de neumonía asociada a ventilador no disminuye si cambia las guías periódicamente. Un paciente puede utilizar las mismas guías cuando en estas no se ha acumulado secreción. Limpie la acumulación de agua condensada en las guías. La condensación de la humedad aumenta la posibilidad de contaminación cuando los dispositivos se manipulan. Desinfección de alto nivel para los dispositivos reusables, partiendo del principio de realizar una limpieza vigorosa, no se requiere esterilizar guías reusables ni tubos endotraqueales. Utilice la guía para el uso racional de antisépticos, desinfectantes e higiene de manos del MINSA para conocer los fundamentos, procedimientos e indicaciones de desinfección de alto nivel para dispositivos utilizados en la asistencia respiratoria, la norma 003. De referencia bibliográfica y terminamos el tema. Vamos al capítulo número 6. Nos vemos en el capítulo número 6.
Eh, Como siempre les recomiendo, váyanse a ver el capítulo número 1, 2, 3, 4 y ahora el 5. El capítulo número 6 es asma, así que nos vemos en el capítulo número 6. Denle una repasadita y dudas, déjenmelos en los comentarios. Bendiciones.